Hoy vamos a hablar de algo que muchos sentimos y que nos cuesta mucho gestionar, el sentimiento de culpa. Porque no te duele lo que has hecho, te duele la sentencia que te has puesto encima. Hay errores que puedes corregir y hay errores que se convierten en identidad. Cuando haces eso, la culpa deja de ser una señal y se convierte en una condena. Así que hoy vamos a hablar en profundidad de la culpa, pero no esa culpa rápida que te hace decir lo siento y seguir. Vamos a hablar de esa culpa que se te mete debajo de la piel, la que aparece cuando todo está en silencio, la que te susurra que no has estado a la altura, la que convierte un error concreto en una etiqueta permanente. Hay una idea muy extendida y muy peligrosa. Si me siento culpable es porque soy buena persona. Mentira. Sentir culpa no te hace mejor. Gestionarla bien sí. Y hay dos tipos de culpa. La culpa sana, que esa es útil y que te indica cuándo has actuado en contra de un valor tuyo. Y esa culpa te ayuda a reparar y te ayuda a crecer. Pero la culpa desregulada no te hace crecer. Te encoge, te paraliza y te obliga a castigarte para sentir que sigues siendo moralmente aceptable. Ese es el problema. Muchas veces no estás intentando reparar el daño. Estás intentando expiar algo más profundo, que es la sensación de no ser suficiente. En este episodio vas a entender tres cosas. Primero, ¿qué es realmente la culpa y cuándo se sana? Segundo, ¿por qué a veces se vuelve desproporcionada y antigua? Y tercero, ¿cómo cerrarla sin convertirte en alguien frío, indiferente o irresponsable? Porque soltar la culpa no significa dejar de tener valores. Significa dejar de usarlos contra ti mismo. Vamos primero con unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Escúchalas con atención y aprovecha para darle a seguir. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda. Volvemos ya. Tú hablas de expansión internacional y ellos hablan de claridad. Traducen para que tu mensaje funcione en otro idioma igual que funciona en el original, con el mismo impacto, con la misma intención y con el mismo rigor. Nada de textos correctos pero extraños, nada de frases que suenan traducidas. Si tu empresa piensa en global, tu traducción también debe hacerlo. En ITA Traducciones tienen la traducción profesional orientada al negocio. Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y vamos a tener una charla profunda sobre la culpa, cómo superarla sin dejar de ser responsable. Si eres oyente habitual, gracias por tu tiempo y gracias por volver. Y si eres nuevo aquí, quiero darte la bienvenida. Que escojas este episodio me dice que te quieres entender mejor, que no te conformas con la superficie y que buscas vivir más ligero. Imagínate la siguiente escena que a lo mejor no te la tienes que imaginar y solo la tienes que recordar. Son las 2 de la mañana, la casa está en silencio, no hay nadie hablándote, no hay nadie reprochándote nada, no hay nadie recordándote lo que pasó. Y tú estás despierto, despierta y en tu cabeza hay un juicio. Y vuelve la conversación, vuelve el gesto, vuelve la decisión, vuelve ese momento en el que podrías haber hecho algo distinto. Y aparece la frase, ¿y si hubiera? ¿Y si hubiera callado? ¿Y si hubiera esperado? ¿Y si hubiera sido más generoso? ¿Y si hubiera sido menos egoísta? ¿Y si hubiera sabido lo que ahora sé? Tu cuerpo se tensa, tienes una presión en el pecho y hay una incomodidad que no es miedo, que no es tristeza, que es más punzante, que es culpa. Porque aquí está la pregunta que casi nunca te haces. ¿Qué estás intentando reparar realmente cuando repites esa escena? ¿El daño? ¿O la imagen que tienes de ti? Porque el daño muchas veces ya ha pasado, la conversación ya ha terminado, la relación ha cambiado, la decisión está tomada y lo único que sigue activo eres tú castigándote. No puedes cambiar el pasado. Si hace un segundo no has hecho así con la mano, no has levantado la mano, para lo que no me estás viendo en YouTube, que me estás escuchando en otras plataformas, ya no puedes levantar la mano hace un segundo. Eso ya ha pasado. Por lo tanto, eso no es responsabilidad. Es una cosa muy diferente, que es culpa. Así que vamos a empezar por algo incómodo. La culpa, la que sientes, la que se te mete dentro, no es el problema. El problema es lo que haces con ella. Si has hecho algo mal, si anoche saliste, bebiste, fumaste, hablaste mal a un amigo, si hace tiempo que no estás en contacto con alguien a quien quieres, si lo que sea, la culpa aparece como una señal. Y es sano, como siempre, nuestras emociones nos sirven para comunicarnos cosas. La culpa sana dice, he hecho algo que no encaja con la persona que quiero ser. Eso es todo. No te dice más, no te dice, eres un puto desastre, no tienes arreglo, siempre estropeas todo. Eso ya no es culpa. Eso es identidad atacándose a sí misma. La culpa sana tiene tres características súper concretas. Primero, está conectada con una conducta concreta. He hablado mal a alguien. He hecho esto, no he hecho esto, punto. Segundo, mueve a reparar, a pedir disculpas, a hablarlo, a asumirlo. Y tercero, termina, se cierra después de la reparación.
Aprendes, ajustas, sigues. Si después de pedir perdón sigues castigándote durante días, ya no estás usando la culpa como brújula moral, la estás usando como látigo. Y ahí es donde tienes que diferenciar dos frases que parecen similares pero que no lo son. ¿He hecho algo mal? Soy alguien que hace daño. La primera, he hecho algo mal, te permite crecer. La segunda, soy alguien que hace daño, te condena. Y si te das cuenta, muchas veces el diálogo interno no se queda en la conducta, se expande. No es anoche me pasé, es siempre me pasa, o yo soy así, o no tengo control, o soy débil. Y ahí la culpa deja de estar anclada en el presente y empieza a mezclarse con historias antiguas sobre quién crees que eres. Si estás sintiendo culpa, te propongo que hagas dos columnas en un cuaderno. Haces una línea en medio y tienes dos columnas. Una, hechos, y otra, interpretaciones. Y en hechos pones lo que ha pasado. Pues si anoche saliste y bebiste de más, pues bebí más de lo que quería beber. Y si a raíz de que bebiste más hablaste mal a tu amigo, pues le hablé mal a mi amigo. Y en las interpretaciones pones lo que tú te estás contando, lo que eso significa para ti. Soy inmaduro, no sé controlarme, nunca cambio, lo que sea. Y vas a ver algo que es brutal, que los hechos suelen ser dos líneas. Pum, pum. Y las interpretaciones ocupan media página. La culpa sana trabaja con los hechos. La culpa tóxica trabaja con las interpretaciones. Y tú necesitas aprender a separar una de la otra. Porque si no lo haces, cada error se convierte en prueba de una identidad defectuosa. Y eso no te hace responsable, te hace súper frágil. Vamos todavía más profundo. Porque una situación relativamente común, como salir, beber, pasarte un poco, hablarle mal a alguien, tiene una reacción interna tan desproporcionada. Pues porque muchas veces no estás reaccionando solo a la noche de ayer. Estás reaccionando desde un patrón mucho más antiguo. La culpa desproporcionada no nace en la adultez, es algo que como tantas cosas se aprende. Si has crecido en un entorno donde el amor estaba condicionado al comportamiento, has aprendido algo súper simple y súper peligroso. Si hago las cosas mal, dejo de ser digno. Y a lo mejor no te lo han dicho con estas palabras, pero lo has sentido. Cuando eras pequeño, cometer un error no era solo cometer un error, era arriesgar el vínculo. Y un niño o una niña no puede permitirse perder el vínculo. Así que hace algo inteligente para sobrevivir. Asume más responsabilidad de la que le corresponde. Si hay tensión en casa, algo habré hecho. Si alguien está enfadado, seguro que es por mí. Si decepciono, yo soy el problema. Y ese mecanismo que entonces te dio seguridad, ahora te está distorsionando. Porque cuando hoy le hablas mal a un amigo después de beber, tu sistema no lo interpreta como he tenido una conducta inapropiada, he hecho esto mal. Lo interpreta como estoy repitiendo el patrón, estoy fallando otra vez, soy causa de malestar. Y por lo tanto tu cerebro no está evaluando solo este hecho, está activando un esquema antiguo. Soy responsable del equilibrio emocional de los demás. Y eso es imposible. Esa es una carga que nadie puede llevar. Así que te propongo que en una hoja esta vez hagas 3 columnas. Lo que he hecho, el impacto real que ha tenido y lo que estoy asumiendo que ha provocado. Ejemplo, he hablado mal durante 30 segundos. La persona se ha quedado incómoda. Le he hecho un daño profundo, va a dejar de confiar en mí, soy tóxico. Mira la diferencia entre el impacto real y la narrativa interna. La culpa aprendida amplifica, toma un error puntual y lo convierte en una prueba estructural de un defecto personal. Mientras no identifiques que esa intensidad no pertenece solo al presente, vas a seguir reaccionando con un nivel de castigo que no es proporcional al hecho. No estás castigando la conducta, estás intentando asegurarte de que no te excluyan. Y eso ya no es ética, es miedo antiguo disfrazado de moralidad. Como sabes, y si no sabes, pues sabes a partir de ahora, todo tiene un propósito final positivo. Incluso la culpa. Y a veces prefieres sentir culpa antes que aceptar que no controlas todo. Vamos a ver la escena. Sales, bebes, pierdes un poco el filtro, hablas mal a un amigo, al día siguiente te dices, si no hubiera bebido tanto, si me hubiera ido antes, si fuera más disciplinado, y parece responsabilidad, pero en el fondo hay otra cosa. Si todo depende de ti, todo es corregible. Si todo fue culpa tuya, podrías haberlo evitado. Y te da una sensación de control. Pero vamos a desmenuzarlo. Sí, tu conducta fue tuya. Sí, puedes ajustar decisiones futuras. Pero no todo lo que pasa en una interacción depende de ti. Tu amigo también tiene historia, también tiene límites, también puede decidir cómo interpreta lo que pasó.
La culpa exagerada simplifica la realidad. Yo he causado esto. Pero la realidad, como sabes, suele ser más compleja. La culpa te da algo muy atractivo, una narrativa clara, donde tú eres el responsable absoluto. Y aceptar que no controlas todo implica aceptar incertidumbre. La incertidumbre da más miedo que la culpa. Porque la culpa al menos te da un rol, la impotencia no. Así que aquí hay una pregunta clave. ¿Te estás sintiendo culpable o te está dando miedo aceptar que no puedes garantizar que todo salga siempre bien? A veces la culpa es una forma de evitar otra emoción más vulnerable, como la tristeza o el miedo o la vergüenza, o la ya consabida sensación de no ser suficiente. Te propongo que cuando aparezca el pensamiento soy un desastre, te pares y te hagas la pregunta. Si elimino la palabra soy y la cambio por hice, ¿qué queda? Hice algo inmaduro, hice algo impulsivo. Eso es gestionable. Soy inmaduro, soy impulsivo, eso es identidad. Y cuando conviertes cada error en identidad, la culpa es una condena perpetua. La responsabilidad adulta acepta límites. La culpa infantil requiere un control absoluto. Y tú ya no eres un niño o una niña intentando que no le quiten el afecto, que no le quiten el amor. Y la culpa se puede reparar, lo que tú has hecho que te ha provocado culpa puedes repararlo y este es el punto de inflexión, que la culpa sana te lleva a reparar lo que ha sucedido, a pedir perdón, a pensar en el futuro para beber menos o gestionarlo de otra manera. La culpa tóxica te lleva a castigarte. ¿Cómo sabes en cuál estás? Es muy fácil. Si después de reconocer lo que has hecho y si procede a disculparte o pedir perdón, sigues repitiendo la escena durante días en tu cabeza, ya no estás trabajando la conducta. Estás atacando tu identidad. Y hay una serie de señales claras de que no es una culpa funcional. Cuando la escena te vuelve, como te acabo de decir, cuando has asumido tu parte pero sigues sintiendo que no es suficiente, cuando generalizas, siempre hago lo mismo, cuando te defines por ese error, cuando te aíslas para no hacer más daño, eso ya no es conciencia moral, eso es un autoataque. Y el autoataque tiene un ciclo concreto. Error, culpa, castigo interno, sensación de expiación, alivio momentáneo, vuelve el recuerdo, más castigo. Ese alivio breve después de castigarte es la trampa porque sientes que estás pagando. Pero pagar no repara, reparar es otra cosa. Necesitas un protocolo claro, sin dramatismos, un protocolo de cierre. Te voy a dar uno en 5 pasos. Primero, define el hecho con precisión. He hablado mal a alguien durante unos minutos. 2. Asume tu parte real. Ni más ni menos, fui impulsivo y es mío. 3. Repáralo si procede. Con un mensaje claro, sin excusas, sin autohumillación. Oye, ayer me pasé, no estuvo bien, lo siento. 4. Extrae un aprendizaje específico, no general, específico. Si bebo más de lo que sea, pierdo el filtro. Así que la próxima vez paro antes. Y 5. Declara el cierre consciente, literalmente. He asumido mi parte, he reparado, no me sigo castigando. Si no haces el paso 5, tu mente reabre el caso, porque el cerebro no cierra procesos sin una señal clara de cierre. Y hay algo que es duro pero que es necesario. Castigarte más no te hace más responsable, te hace más inseguro. La responsabilidad adulta corrige, la culpa infantil tortura. Y tú tienes que decidir en cuál de las dos quieres vivir. Esto puede llevarte a un miedo, a mí me llevó un miedo. Si dejo de sentir culpa, ¿me voy a convertir en un irresponsable? Pues no, no te vas a convertir en un irresponsable. Porque la culpa no es lo que te hace ser una persona ética. Tus valores te hacen ser una persona ética. Hay personas que no sienten casi culpa y son profundamente responsables. Y hay personas que sienten culpa todo el rato y están todo el rato repitiendo el mismo patrón. La diferencia no es cuánto te castigas, es si ajustas esa conducta. Soltar la culpa no significa decir no pasa nada. Significa decir esto ha pasado, asumo mi responsabilidad, aprendo y no me destruyo. La responsabilidad adulta es reconozco lo que hice, no me justifico, no me hundo, ajusto. La responsabilidad infantil es me culpo, me machaco, prometo que nunca volverá a pasar y vuelvo a repetirlo porque no he trabajado la raíz. Si cada vez que sales y bebes un poco más de la cuenta terminas en el mismo patrón, el problema no es la culpa, es que no has definido límites claros antes de salir. La culpa aparece después, la responsabilidad aparece antes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tu culpa te está ayudando a cambiar o solo te está ayudando a sentir que estás pagando?
Porque si solo estás pagando, estás atrapado en un modelo religioso interno de expiación. Y no necesitas expiar nada, necesitas madurar. Y madurar es aceptar que eres capaz de hacer cosas que no te gustan. Y eso no te convierte en mala persona. Te convierte en alguien que todavía está aprendiendo a regularse. Soltar la culpa es eso, mantener el estándar eliminando el castigo. Puedes decir, no me ha gustado cómo ha actuado, sin decir, no me gusto como persona. Esa diferencia lo cambia todo, porque cuando dejas de atacarte puedes observarte con más claridad. Y cuando te observas con más claridad puedes ajustar mejor. No por miedo, ni por vergüenza, ni por culpa, sino por coherencia. La culpa no es tu identidad, es una señal que puedes usar para crecer o para seguir castigándote. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.